¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Mirad qué libro me acabo de leer. El despertar del siglo XX de José Mapuente, desde los años previos al desastre del 98 hasta la revolución bolchevista. La historia de unas décadas trascendentales analizadas desde algunos hitos y episodios que marcaron el devenir de la sociedad española. Un libro muy interesante. Esta obra, dice la sinopsis, no pretende ser un tratado de historia contemporánea, ya que tan solo se interesa por analizar las dos primeras décadas del siglo XX a partir de una serie de hitos y episodios que fueron cruciales para el futuro de la nación y que formaron parte del declive del sistema político de la Restauración. Mientras tanto, las tensiones sociales, el auge de los nacionalismos periféricos y la creciente influencia de los movimientos obreros iban socavando la estabilidad del régimen. Su autor, José Mapuente, graduado en Historia y Patrimonio por la Universidad de Burgos, con formación previa en la Universidad Permanente de Alicante. Ha completado su formación con un máster en Historia Contemporánea por la Universitat Oberta de Cataluña. Su interés por la investigación histórica, unido a una sólida base académica y una vocación por la divulgación, se refleja en esta obra, fruto de años de estudio, reflexión y pasión por comprender el pasado desde una mirada crítica y rigurosa. Un libro, insisto, muy interesante para aprender y que te va a hacer, volver a reflexionar sobre algunos de los hechos importantes de los últimos tiempos. Un libro que, como digo, me he tenido la suerte de leer. Una obra que considero, por el contenido y por la forma de escribir del autor, la considero ambiciosa, que un ensayo que aborda con admirable profundidad los años que marcaron el final del XIX y las primeras décadas del siglo XX en España. El autor plantea un recorrido riguroso, esto es muy importante, a través de los principales focos de tensión social, política y cultural que desembocarán en episodios cruciales como la Semana Trágica, que seguro que os suena, la aparición del regeneracionismo, los movimientos obreros y sindicales y la fractura entre la Iglesia, el Estado y, por supuesto, también los nacionalismos periféricos. Ya os he leído la sinopsis, ya he hablado del autor, creo que con todo esto tenéis los ingredientes suficientes como para acercaros a esta obra, y me vaya a permitir que cuente alguna cosa más. El autor, José Mapuente, combina la claridad expositiva con un tono didáctico que además no rehúye la opinión crítica. Creo que esas tres vertientes le dan un gran valor a esta obra. Aporta interpretaciones historiográficas con base documental. El estilo está bien equilibrado entre el rigor académico y una narrativa lo suficientemente ágil como para mantener el interés del lector, porque no es fácil, es un libro al final, un libro de historia, con datos, cifras, hechos, y él consigue, por su forma de escribir y por cómo lo narra, que mantengamos el interés. Es particularmente efectivo el libro y el autor, por supuesto, en el uso de citas de fuentes primarias y artículos de prensa de la época. Eso lo dota de autenticidad y de textura al relato. Temas principales que se tratan aquí: por ejemplo, la crisis del sistema político de la Restauración, el papel de la Iglesia y del Ejército como ejes vertebradores y obstaculizadores de la modernización, el auge de los nacionalismos, el regeneracionismo como movimiento intelectual y político, el conflicto social expresado en huelgas, atentados y movilizaciones, el papel de la mujer y su marginación legal, laboral y educativa. Todos estos elementos se entrelazan para mostrar una España que en aquel momento estaba atrapada entre el pasado y el empuje de la modernidad. Se trata, con cierta profundidad algunas veces, figuras claves de ese momento: Joaquín Costa, Antonio Maura, Pablo Iglesias, José Canalejas, Emilia Pardo Bazán. Cada uno es presentado, y esto me gusta, con luces y sombras, insertos en su contexto y analizado desde su impacto en la vida política y social. Me gusta cómo se ha tratado el regeneracionismo a través de Costa, y también me gusta cómo se ha tratado la figura de Canalejas, cuyo programa reformista es diseccionado con minuciosidad, cosa que aplaudo.
Me gusta también del libro que tiene una estructura ordenada, dividida en capítulos que funcionan como unidades temáticas autónomas, aunque interrelacionadas, por supuesto. El autor despliega su análisis combinando marcos estructurales como el caciquismo, la monarquía, la desigualdad de género, con episodios concretos, la ley Maura, la semana trágica o el atentado en el liceo, y se agradece la atención dedicada a la situación de la mujer y la minuciosa descripción de la represión anticlerical. El ensayo no evita los matices y no se detiene en lugares comunes, analiza el papel del nacionalismo catalán sin concesiones ideológicas y tampoco suaviza las contradicciones del PSOE o los excesos de los movimientos obreros. Creo que el autor plantea que muchos de los males que arrastra España en la actualidad tienen raíces profundas en la historia que aborda. El conservadurismo de la élite, el caciquismo, la desigualdad estructural, la marginación de la mujer, la convivencia entre la Iglesia y el Estado. Más que una crónica, es una advertencia. La historia olvidada es la historia repetida, yo lo he entendido así. Y el mensaje de fondo lo veo claro, sin memoria crítica no hay regeneración posible. Por todo eso, puedo decir, sin riesgo de equivocarme, que El despertar del siglo XX de José Puente es un ensayo histórico de gran calado que aúna pedagogía, compromiso y documentación exhaustiva. Recomendado para todo el que esté interesado en entender los cimientos de la España moderna. Y también creo que es un ejercicio de memoria crítica que invita a mirar el presente con mayor lucidez. Su mayor virtud creo que es la valentía con la que se abordan temas incómodos, la rigurosidad y el no tener miedo a la controversia. Creo que también es un libro muy bueno para quienes no se conforman con la historia oficial. Enhorabuena al autor y gracias por publicarlo con Círculo Rojo.